como estrategia para la comunicación. Ese es el tema que les traigo el día de hoy. Hola, feliz día. Mi nombre es Erika Torres, soy de profesión informática y actualmente también soy coach y facilitadora. En este canal te llevas información que te va a aportar en tu vida personal y profesional. El día de hoy les traigo una persona maravillosa que tiene mucha experiencia en este tema que vamos a estar conversando hoy. Ella es Andrea Duarte y prefiero leerles cómo ella se presenta. Soy Andrea Duarte Salcedo, de profesión maestra de educación inicial, con más de 20 años de experiencia en el trabajo con niños. Algunos me dicen la maestra divertida, otros encantadora de niños. Hace un tiempo también soy facilitadora de experiencias de aprendizaje, lo cual utilizo para acompañar familias a hacer más ameno el aprendizaje de sus peques, utilizando herramientas como el yoga, el mindfulness, la oratoria, la pedagogía, alternativas para hacer de la experiencia de enseñanza un proceso consciente y ameno. Eterna aprendiz, melómana, naturalista y amante del crecimiento personal en cualquiera de sus presentaciones. Creyente fiel de que la educación del mundo necesita transformarse y ese cambio empieza por nosotros. Así que así se describe nuestra invitada del día de hoy, Andrea Duarte. Hola Andrea, como ya te presenté, Andrea, y desde tu presentación me llamó muchísimo la atención porque yo digo, esta presentación es de una mujer disruptiva, definitivamente es una presentación fuera de lo común y eso me encantó. Ya, bueno, más o menos para entrar en materia, en este tema tan importante que me gusta muchísimo, que es la comunicación disruptiva, estrategias que transforman el aprendizaje. Cuéntanos, Andrea, ¿qué es para ti disrupción? Bueno, para mí la disrupción es atreverse a hacer las cosas de una forma diferente, de una forma en la que quizás pocos se atreverían, de una forma en la que el mundo también necesita ver que se pueden hacer las cosas. Es un poco quizás salirse del patrón. Es, y no es necesariamente llevar la contraria. Cuando tú buscas qué es disrupción, te hablan de comportamientos fuera de la estructura, te hablan incluso de comportamientos antisociales y a mí eso me da risa porque, o sea, yo soy muy disruptiva en mis formas, en mis maneras, tanto como profesional, como persona, como mamá, incluso he sido, o sea, a nivel de crianza he sido bastante disruptiva, pero no soy para nada antisocial, soy una mujer que le gustan las normas, que le gusta la estructura, que le gustan los patrones, pero que comprende que hay formas diferentes de hacer las cosas, que hay formas divertidas, que hay formas alegres, que hay formas menos sufridas de vivir y de llevar la vida, como profesional, como ser humano y como mamá, porque lamentablemente socialmente nos han enseñado que eh, o sea, todo es como con dolor, que todo es como con una cruz, que todo es con sacrificio, haz el sacrificio de, haz el esfuerzo de, y yo siempre me he preguntado, pero ¿por qué con esfuerzo? Que es diferente a disciplina, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Pero por qué con dolor? ¿Por qué? Si la vida te pone tantas situaciones donde no puedes controlar el dolor, donde no puedes evitar el dolor, te pone enfermedades, te pone la muerte, que es un proceso que duele muchísimo, que te cambia, que te transforma, entonces, ¿por qué yo todo lo demás lo tengo que llevar con dolor? Entonces,
para mí la disrupción es tener la capacidad de hacer las cosas distintas. Y las personas que somos disruptivas tenemos la capacidad de ver las cosas como desde afuera y analizar y visualizar y buscar la manera de ejecutarla sin sesgos y sin ser antisocial. Y sin llegar a ser incluso extravagante, porque tú indagas y te dice que son comportamientos extravagantes. Y yo, por ejemplo, me defino como una maestra disruptiva, pero tú no me ves a mí, tú puedes que me veas un día disfrazada, puedes que en un día temático me veas en el colegio en pijama y con babucha, puede que como mamá me veas disfrazada con mi chamo haciendo lo que eras, con el pelo pintado anaranjado, X, por espacios de diversión. Pero tú no me ves a mí todo el día en babuchas en la calle, por ejemplo, para llamar la atención o en pijama. Entonces, es tener como esa capacidad de adaptar lo que el contexto está buscando y que no comprende de una forma tradicional. Buenísimo, buenísimo, Andrea. Y me gusta mucho lo que decías, porque fíjate, personas que nos escuchan quizás relacionan disrupción con salirse de las reglas, ser indisciplinado, no hacerle caso a nada, y no necesariamente es así. O sea, tú Absolutamente. eres una profesional, una mujer, no solo profesional, sino también mamá, ejerciendo ese rol tan hermoso y tan importante, desde la disrupción, pero con disciplina. O sea, también hay normas, hay reglas, hay disciplina, pero con otra óptica, como tú bien lo decías. O sea, lo ves desde otra óptica sin tener que sufrir, sin estar allí con ese dolor. Bueno, haciendo el paréntesis de los dolores que ya mencionabas, que es normal sentirlo, pero sin ese sufrimiento y sin ese estar encajonado en esas reglas que la sociedad nos ha impuesto y que no necesariamente tiene que ser así siempre en todos los ámbitos de nuestras vidas. Entonces, me encanta esta forma de tú dar el aprendizaje, porque bueno, como ya vimos en la introducción, Andrea es una profesional en la educación con otras, también con otras herramientas y formaciones, pero que su foco es dar aprendizaje, acompañar en el aprendizaje desde los chiquitos o peques, como tú le dices, Andrea, y qué bonito que tú has aprendido a hacerlo de una manera diferente, de una manera distinta, sin perder como que ese foco de que, bueno, hay cosas que sí requieren disciplina, hay reglas y normas que cumplir, pero haciéndolo diferente. Y eso es lo que te caracteriza a ti definitivamente en este aprendizaje que tú le brindas a las personas, porque sé que no es solamente a los chiquitos, sino que también a adolescentes te, te has, digamos, formado para hacer el acompañamiento. Y a mí me encanta. Ahora, Andrea, aprovechando que estamos hablando un poco de eso, ¿has recibido crítica? ¿De repente alguien te ha dicho cuando tú te defines así como disruptiva? Sí, sí, muchísimas, muchísimas porque es lo que te digo, está el estereotipo de que la disrupción es el delincuente, el antisocial, o sea, que lo buscas y sale, se define como alguien que es extravagante, no cumple normas y puede llegar a ser antisocial. Entonces, cuando yo digo, no, yo soy una maestra disruptiva, yo veo los cuellos así, ¡guau! Sobre mí. ¿Qué pasa y qué me acompaña a mí en este momento? Que hay no sé, quizás vamos a llamarlo un movimiento social o una necesidad social, bueno, de conexión de las madres con los hijos, de una crianza más consciente. A mí no me gusta la palabra respetuosa en este contexto porque como lo hicieron tus padres y los míos, lo hicieron buscando, o sea, lo hicieron con las herramientas que tenían y nunca lo hicieron buscando ser irrespetuosos, ¿no? Entonces, más bien yo diría que en este momento es un proceso más de conciencia, de claridad. Y
yo he recibido críticas siempre. Fíjate, yo soy así porque vengo de un hogar, de una casa, de unos padres que eran así, pero hace casi 40 años que tengo yo. Entonces, era todavía más difícil porque había cosas que hacíamos en volumen bajito, o sea, como que vamos a hacerlo, pero no sabemos qué van a decir, o lo hacíamos y de repente mi abuela hacía unas caras como que, y mi mamá, no importa, sigamos, no sé qué. Entonces ya venía esa, o sea, en mi crianza ya yo traigo un chip de lo diferente, de la disrupción. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era chama, que habían cosas de moda, no sé, ropa, suéteres, por mencionar algo, un abrigo. Entonces yo quería el abrigo. Entonces mi mamá me sentaba y me cuestionaba, me hacía cuestionarme. ¿Quieres el abrigo porque lo necesitas? Porque estás pasando frío y porque realmente te gusta ese estilo, o lo quieres porque lo tienen tus amigas y está de moda. Entonces de Wow. repente yo decía, es verdad, tengo 10 suéteres, 10 abrigos, no necesito uno más. Y bueno, realmente no es mi estilo, entonces no lo quiero. Entonces yo andaba con un suéter clásico, con otra cosa, qué sé yo. Entonces ya ahí era la que rompía el esquema porque no tenía, y muchas veces no era realmente porque no tuviera cómo dármelo, sino porque me hacían cuestionarme la verdadera necesidad de eso que yo estaba pidiendo. Y hacerlo diferente. Tanto a nivel de cosas materiales como a nivel de vivencia y de experiencias, ¿no? Entonces, eh, ya desde ahí, yo desde niña, pues ha venido como ese cuestionamiento, ¿no? Fíjate, yo fui la menor de un grupo de amigos que estábamos en actividad, en danza, hacíamos danza. Un día, ellos estando en mi casa, deciden que estando en la primera comunión de mi hermano, deciden que el siguiente fin de semana van a ir a la discoteca. Pero esta niña tenía 15 años, o sea, yo no podía entrar a la discoteca. Y yo, ay, no, qué aburrido y tal, yo no puedo ir. Y sale mi mamá y dice, vamos a ir todos a la discoteca. Esta es la oportunidad perfecta para yo enseñarle a usted qué es una discoteca y que usted conozca una discoteca de la mano de su mamá. Y mi mamá, al siguiente fin de semana, fue conmigo y mis amigos a la discoteca. Wow. Qué Cuando yo enseñé a bonito. la no, menor de edad, mi mamá, no, pero yo soy la mamá y la traje a que conozca que es una discoteca. Entonces, eso es disruptivo. Una mamá Claro. no va usualmente con sus hijos a la discoteca. Entonces, ya venía la crítica. Ahora, como adulta, docente y madre disruptiva, también la recibo. Recibo los juicios, bueno, porque a la gente le hace ruido que otros se atrevan y ellos no. A la gente le hace ruido el ver conductas que se salen del patrón, pero que alcanzan el objetivo y que no dañan a otros, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo enseñar a un niño a escribir usando arena, espuma, agua, arroz, materiales, mientras que una maestra tradicional los va a sentar en un pupitre con un cuaderno, con un lápiz, con unos colores, y ahí es donde lo enseña. Y yo logro el objetivo. ¿Qué uso yo? Un camino distinto, Exacto. que Pero no le logras hace igual daño el a nadie, objetivo. que no le hace daño a nadie, porque no está Exacto. hiriendo a nadie. No está faltando a patrones, a valores, a buenas conductas, a moral y luces. Exacto. Y el niño incluso se lo disfruta más. Andrea, antes Ay, de continuar con esta parte que me encanta, porque el niño definitivamente de esa forma se lo disfruta más y estoy casi segura que incluso pudiese aprender más o por lo menos más rápido, porque no es que de la otra forma no se aprenda, por supuesto. Pero me llamó mucho la atención lo que contabas de tu familia, porque a veces decimos, bueno, como vengo de una familia diferente, o sea, en este caso pudiésemos decir una familia demasiado estructurada, cuadrada, incluso no quiero meter el tema de religión, pero a veces muy religiosos y eso hace que de cierta forma sean muy cuadrados, estructurados
en la forma de mirar las cosas y de hacer las cosas y cómo comportarse en la vida. Sin embargo, en este caso es diferente, es que ya tú tienes una formación de esa manera, ya tú vienes de una familia que, imagínate, hacer eso hace 40 años atrás, incluso hace 30 años atrás, era más, podía ser más criticada, por decirlo de alguna forma, el romper los patrones, porque ese es todo el tema, o sea, romper ese paradigma, esos esquemas y patrones sociales que hemos venido cargando en nuestros hombros desde hace mucho. Y bueno, tenemos como ejemplo nuestros padres abuelos, pero tú tuviste la dicha de tener unos padres diferentes que te hicieron cuestionarte, te hicieron ver la vida de una manera distinta y qué bonito porque eso te ha dado las herramientas que tú utilizas hoy para aportar y apoyar a los demás, empezando por tu niño, por tu hijo, que estoy, bueno, completamente segura que la educación que le das a él es totalmente diferente a la educación promedio que reciben los niños de su edad. Entonces, bueno, eso me encantó. Y lo que comentabas luego de cómo tú puedes enseñarle a un niño, marcando el objetivo, porque ya tú tienes clarísimo, obviamente, tu objetivo, pero lo haces diferente al promedio, ¿no? Al aprendizaje tradicional. Tradicional. Ajá, la escuela tradicional. Exacto, porque no es que sea bueno ni malo, no, nada que ver con eso, obviamente, sino que lo haces de una manera diferente a lo tradicional. Y cuéntame, Andrea, ese aplicar esa disrupción en la comunicación para el aprendizaje, haciéndolo de esta manera diferente, que has visto, me imagino, diferencias, o valga la redundancia, entre cómo lo hacías o no, o bueno, aquí entra otra pregunta, si tú siempre desde que eres docente lo empezaste a hacer diferente a como te lo enseñaron en la universidad, o si en alguna parte de tu vida al inicio sí fuiste tradicional, ¿cómo manejaste esa parte al inicio de tu carrera? Bueno, yo, o sea, estaba en instituciones tradicionales y lo estoy, yo estoy en una institución tradicional, solo que cuando cierro la puerta, mi salón es mi salón. O Eres sea, en mi salón autónoma. se apagan las luces y se prenden. Yo tengo 2 días de luces tipo discoteca y música y a bailar se ha dicho. Eso no sucede comúnmente. Entonces, pero, ¿qué pasó? Yo sí decía no, y es más, yo decía, cuando tenga hijos van a estudiar en tal y tal sitio, sí, súper, tú sabes, ¿no? Y de repente, ya en la práctica, yo empecé a ver que, ay, que había cosas que me daban como, como un ataque, ¿no? Y yo decía, pero ya va, pero si yo aprendí no sé cómo, o si yo, a mí esa forma, yo recuerdo, por ejemplo, para mí aprender a escribir fue un proceso duro, un proceso difícil, y siendo mi mamá docente, yo tenía otra maestra porque evidentemente mi mamá cuidaba la relación materna, ¿no? Pero yo recuerdo esos procesos, entonces yo decía, ay, pobre niño, lo están torturando, yo sé lo que ellos sienten, yo lo viví, yo desarrollé, o sea, tuve la capacidad de desarrollar la conciencia de la persona que yo necesitaba a mi lado cuando yo tenía esa edad. Entonces empecé a ver otras formas. De hecho, duré un tiempo sin ejercer en espacios convencionales por esa misma razón. Luego entendí que, bueno, que uno puede ir siendo autónomo en sus espacios, en el aula, que además me convertí en madre, entonces también la maternidad me llevó a un salto cuántico del más allá, porque definitivamente mi hijo llegó para decirme cosas como, mamá, yo me quiero peinar para este lado y no para este, porque yo soy yo. Me lo dijo un día a las 6 de la mañana teniendo 4 años. Yo no te digo nada a ti por hacerte una cola aquí, porque yo no me puedo peinar para acá. Y yo decía, es verdad, ¿sabes? Y uno empieza a desarrollar como esos chispazos de luz que te dejan así y a las 6 de la mañana peor, entonces como que recién levantado ya va, tú viniste solo o te mandaron, ¿qué pasó aquí? Entonces no siempre fui así del todo. Tenía como la curiosidad, pero no me había atrevido a dar el gran paso hasta que la maternidad me llevó a buscar otras herramientas por las mismas peticiones incluso de mi hijo.
Y entonces, bueno, yo di como todavía un paso más adelante de lo que habían hecho conmigo, al punto de que, por ejemplo, mi hijo estudia en un colegio de aula abierta, ¿Qué donde tal? van sin uniforme, pero cumplen normas, donde los varones pueden usar el cabello largo, no tienen que tener un corte tipo militar, donde las niñas, no sé, se pueden pintar las uñas, de repente, a diferencia de un colegio, a los 12 13 años no las dejan pintarse las uñas, pero hay patrones de conducta y hay estructuras y hay normas, pero ya eso es, o sea, la prioridad, por ejemplo, en el colegio de mi chamo es, cuando están pequeñitos, obviamente los procesos básicos pedagógicos, pero tienen ven yoga, ven música, ven arte, ven deporte, ven inglés. Entonces hay mucha atención sobre estas actividades porque cuando tú desarrollas todas estas actividades que te conectan con tu esencia, pues lo pedagógico se va a disparar. Es como Claro, la ruedita exacto. del CRP, ¿sabes? Que si tienes unas áreas de tu Un vida, área, cuando te enfocas en la alta, las otras suben. exacto, Tal cual pasa con los chamos. Y, totalmente. Y y un de esta niño manera, por feliz, ejemplo, un niño que se sienta bien en armonía, en bienestar consigo mismo, trabajando esa parte del ser, obviamente esas otras áreas van a dispararse porque ya no va a haber el aprendizaje como una obligación, sino que, bueno, un fluye y disfrute. lo disfruta definitivamente y aprende pasándola bien. Muy bien, Andrea. Entonces, de todo esto que hemos hablado, que ha sido un tema de verdad muy interesante, el tema de la disrupción, ya hablamos cómo ves tú la disrupción o qué es para ti la disrupción, cómo lo has vivido. Ahora, ¿será que nos puedes decir, según tu experiencia, qué beneficios ves tú en la comunicación disruptiva en el aprendizaje? Es decir, ¿tú has experimentado algún beneficio en el aprendizaje llevando esta comunicación disruptiva? Bueno, fíjate, una manera de comunicarnos de manera disruptiva con nuestros alumnos o nuestros participantes o nuestros hijos es teniendo la capacidad de hacer preguntas empáticas, es decir, preguntas desde sus zapatos. Es como esas imágenes que hay por allí en internet o frases, sé el adulto que deseabas tener cuando eras niño. Entonces es lo mismo, sé el maestro que querías tener cuando eras niño, o el facilitador, o el profesor, o el padre. Entonces yo, por ejemplo, tengo una pregunta que le suelo hacer a los niños, a los más grandes, cuando les estoy dando oratorio, cuando estoy en acompañamientos con ellos, o en experiencias de aprendizaje, como las llamo yo. Y es, ¿cómo lo hice? Dime Tú se lo qué no te preguntas a tus gustó. niños. Ujú. Ok, Dime qué no te gustó o qué puedo yo hacer diferente. Mira, y sus caras son un poema. O sea, me han llegado a decir, yo necesito que tú vayas para mi colegio. Yo necesito que tú seas mi maestra del colegio. Y yo, en mi vida, bueno, eso no es posible, pero vamos a, invita a tu maestra o cuéntale la experiencia que tuviste a tu maestra. ¿Por qué? Porque generalmente la maestra es la autoridad, es la figura de autoridad y de respeto. Y ciertamente es así, sí es así, pero no tiene por qué ser un esquema estrictamente cuadrado. Tú puedes y debes reconocer que eres vulnerable, que cometes errores, que a lo mejor hay formas tuyas que a tus alumnos, a tus participantes no les llega o no les agrada del todo, sin tomártelo personal. exacto. Y sí Buenísimo. me han dicho cosas como, bueno, quizás volverlo a explicar, bueno, quizás dar más tiempo para hacer ese ejercicio. Ah, bien, yo lo tomo y en las siguientes versiones, en las siguientes sesiones, o depende del contexto, pues yo lo aplico. Sin embargo, bueno, también me he encontrado muchas veces con nada, no tienes que mejorar nada.
yo quiero volver, y entonces ahí es donde vienen los papás, ¿y qué más hay? ¿Y cuándo hay otra clase? Y no sé qué, y yo no, pero ya va calma, o sea, yo no puedo estar haciendo, creando, porque tengo como unas áreas donde es mi fuerte, ¿no? Y creo que el mayor beneficio es crear esa empatía, Muy bien, de tener una comunicación disruptiva, el poder ponerte al nivel de ese niño sin perder la autoridad. Tú me lo dices, yo lo tomo, te doy la razón, si la tienes, o te argumento con bases si no la tienes. excelente. Pero creo que el mayor beneficio es el poder Ujú. demostrarle y enseñarle también a ellos que todos somos vulnerables, que todos podemos cometer errores y que todos siempre vamos a tener oportunidades de mejorar Exacto, de una manera agradable, de una manera bonita, de una manera respetuosa, sin llegar a que no, sí, yo puedo mejorar, pero tengo que llevar primero patá kung fu. No, o sea, yo te puedo decir a ti en qué puedes ser mejor o cómo puedes llegarme a llevar tu mensaje mejor sin necesidad de llevar golpes, ¿sabes? exacto. Y Creo que tú has nombrado términos que me encantan, como es la empatía. Definitivamente este mundo necesita más personas empáticas que nos pongamos en el lugar del otro, ¿verdad? Eso es genial. Fíjate que tiene que ver también con la comunicación asertiva y ujú, que es la forma en cómo nos comunicamos, no solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, porque fíjate que en la retroalimentación, que sea una retroalimentación constructiva, tú vas a obtener, no solo tú, o esto que está dado para todos los facilitadores docentes y también padres de familia, que nos están escuchando, y es que cuando damos esa retroalimentación constructiva, o cuando recibimos nosotros esa retroalimentación constructiva, nos da la oportunidad de seguir creciendo, porque definitivamente no somos perfectos. Y exacto, podemos como facilitadores o en la docencia tradicional, se ve muchísimo, que como somos la autoridad en el aula de clases, nos creemos que no las sabemos todas y no necesariamente es así. Entonces, el recibir, correcto. el darle, según lo que entiendo, Andrea, en esta comunicación disruptiva que tú manejas, el darle la oportunidad a tus estudiantes, a tus alumnos, que te den esa retroalimentación a ti, primero lo haces de manera empática y con la comunicación asertiva, obviamente, y eso hace que el estudiante se sienta importante, se sienta escuchado, porque cuando yo le pregunto a mis alumnos de esa forma que tú lo haces, indudablemente le estás dando a ellos importancia en esta relación que están teniendo. Entonces, la persona se siente escuchada, se siente importante, se siente valiosa, siente que Ujú. lo que él opina va a ser tomado en cuenta, cosa que normalmente, o sea, no digo que nunca, no digo que el 100%, pero se ve poco en la Sí. educación tradicional. Se ve poco por lo Ujú. mismo que te decía que como docente, como eres la autoridad, obviamente sí, eres el líder de esa aula de clase, pero muchas veces cometemos el error de creernos que no la sabemos todas y no nos abrimos a esa oportunidad de retroalimentación constructiva que me ayude a crecer, porque tú le decías de la oportunidad de mejoras, porque no solamente los estudiantes tienen oportunidades de mejoras en el proceso del aprendizaje. Como docentes, como facilitadores, nosotros también tenemos oportunidades de mejoras y eso nos Correcto. ayuda a nosotros a crecer y por supuesto al resto de los estudiantes o al mismo estudiante que esté con nosotros, porque vamos a darlo todo por corregir y por mejorar esas formas y que cada quien vaya obteniendo mejores resultados de ambas partes. Entonces, me Ujú. parece genial, de verdad que, porque ahí yo puedo tomar
como beneficio que, bueno, está la empatía como primer lugar, ese darle valor y darle ese espacio de ser escuchado, porque, bueno, y aquí entra también la escucha activa, porque tú cuando recibes esa retroalimentación tienes que estar escuchando activamente lo que te dicen tus estudiantes y para poderlo Exacto. cuestionar y discernir y ver, bueno, sí, es verdad, lo voy a hacer diferente, voy a hacer ciertos ajustes, o, o bueno, a veces tú ahí también puedes ver las creencias y tú dices, bueno, no, pero eso es porque ya él lo cree de esa forma y viene También. con esa Ujú. forma tradicional, entonces como que no, es cuestión más bien de que se vaya adaptando a esta parte. Y fíjate que lo que se me viene a la mente ahorita es la parte de adaptabilidad y flexibilidad, que creo que también forma parte de ser disruptivo, ¿verdad? Eres flexible, te adaptas y no estás ahí encajonado con esa estructura tan estructurada, valga la redundancia, tan rígida que Ajá. estamos normalmente acostumbrados en la educación tradicional. Y bueno, a mí, Y mira, y otro beneficio también es el validar los miedos y las emociones, excelente, porque usualmente ante el miedo o ante una emoción baja o que te priva de accionar, porque no hay emociones buenas ni malas, sino que unas te ayudan y unas te elevan y otras te hunden, por decirlo de algún modo. La comunicación disruptiva te permite tener la capacidad de preguntarle al participante qué sientes, de decirle, está bien que te sientas así, es la primera vez que lo vas a hacer, está bien que te sientas así porque, bueno, porque a lo mejor te han dicho cosas que te hacen pensar que no lo vas a lograr, que no eres suficiente, que no tienes la capacidad, que te hacen dudar de ti. Entonces, el poder validar las emociones y los miedos te hace ser diferente, que es ser disruptivo y que te permite hacer ese acompañamiento en ese transitar con ese alumno, participante o hijo para poder elevarlo y potenciarlo. Cuando tú niegas la emoción o el miedo, simplemente eso se queda ahí resguardado, no hay una acción positiva que cambie ese miedo o esa emoción y hay como un estancamiento. Entonces no estás siendo disruptivo porque no estás apoyando, no estás impulsando ese crecimiento que quieres de ese participante. Y eso pasa incluso con los adultos. Como exacto. facilitador te pasa con los adultos. Sí, Hay miedos totalmente. bárbaros en los adultos y tú dices, ajá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acompañarlo, tengo que validárselo, tengo que permitirle sentirlo y en la próxima sesión, en el próximo encuentro, en la próxima clase, vendrá trabajado distinto, invitarlo y darle herramientas para que lo reconozca, para que lo pueda trabajar, para que lo pueda identificar, para que lo pueda enfrentar de algún modo, ¿no? Exacto. O enfrentar suena como, sí, más Como bien a como gestionar, que aprenda a a gestionarlo. gestionar, Sí, exacto, esa es la palabra correcta, gestionar. sí. Yo, una de las cosas que yo digo cuando yo promociono mis talleres, no solo el de oratoria, sino los otros talleres, es que yo ofrezco un espacio de confianza y libre de juicios. Eso siempre lo tengo presente. O sea, ofrezco un espacio de confianza y libre de juicios. ¿Por qué? Porque muchas veces, es parte de lo que tú mencionas, las personas les da miedo a intervenir, por lo menos hablando del caso de oratoria, de intervenir, sienten que tienen miedo escénico y si le dices que va a estar en un taller participativo, obviamente no, muchas veces quieren hacer el taller de oratoria porque saben que tienen miedo escénico, pero no se atreven por el mismo miedo a ser juzgado cuando participen y algo les salga mal. O sea, eso ya es un tema de diálogo interno de las personas. Pero qué bonito Ujú. es lo que tú dices, porque es decirle, mira, el miedo es algo
normal que puedas sentir en un momento determinado. Y si lo sientes, bueno, siéntelo, transítalo, porque esa es otra de las cosas que muchas veces escuchamos, y es que siempre tenemos que estar en positivo, siempre tenemos que estar bien, y bueno, uno siempre trata de hacerlo, pero no podemos negar que somos seres humanos y que nos paseamos por todas las emociones, y como tú decías, a veces estamos vibrando alto y a veces estamos vibrando bajo, y eso nos pasa a todos. Eso es así. A todos. Pero qué bonito Mira, que dentro de esta comunicación disruptiva tú le ofrezcas a tus estudiantes ese espacio de confianza y libre de juicios, donde tú reconozcas y le hagas sentir a ellos que está bien reconocer el miedo, sentirlo, transitarlo, pero al mismo tiempo decirle también sus potencialidades, pues, porque y forma parte de un proceso, porque tú lo dijiste genial, es un proceso de acompañamiento que tú das, y que, bueno, paso a paso las personas van empoderándose, o desde los niños van reconociendo el potencial que tienen y aprenden ya a gestionar el miedo. Pero qué maravilloso, hay una Andrea, palabra que que, me gusta mucho y es contención. Yo brindo contención. O sea, tú necesitas que que te alguien contengan. abrace tu miedo, que te agarre ese miedo, o que te agarre esa tristeza, o que te agarre esa extrema alegría, porque pueden haber episodios de extrema alegría donde tú Que lo necesitas celebre contigo. que lo celebre contigo, o el mismo miedo te lleva a manifestar una alegría extrema que no sabes, o una risa, ¿sabes? O movimientos, Sí. no es mucho el movimiento, la kinestesia. Entonces mi palabra es contención, tú necesitas que te contengan esa situación. Sí, qué bonito, qué bonito. Entonces, fíjense, ya estamos hablando de otro beneficio, que es ese reconocer la emoción, ese vivirla, sentirla. Y si están en el proceso con Andrea, bueno, Andrea muestra o brinda esa contención que es tan importante en todo proceso de aprendizaje, que digamos que es una de las diferencias, si lo vemos como diferencia, entre la comunicación disruptiva dentro de un aula de clases y la comunicación tradicional, que a veces puede caer en que no, tienes que hacerlo, tienes que levantarte, exponer, y si al niño no le salen las palabras en el momento de la exposición, puede ser criticado, cuestionado, y bueno, eso lo Ráspalo, paraliza, aplazado. raspa la Sí. materia. Exacto, sí. Entonces, Pero te raspo porque no expusiste. sí, y aquí caemos también en la cuestión de que muchas veces nos cuesta aceptar que todos los seres humanos somos diferentes, y obviamente en un aula de clases el facilitador, el docente tiene que también ver eso, de que a todos los niños se le hace difícil o fácil dependiendo de ya de cada uno de ellos, pues, y eso también es importante tenerlo en cuenta al momento del aprendizaje, que no puedo, digamos, pensar que si uno lo hizo excelente y no tuvo miedo escénico, el otro debería obligatoriamente también hacerlo igual que él, porque está en el mismo grado, tienen la misma edad, pero no, son seres humanos desde pequeños, Y con los niños te sus lo dicen. diferentes. La, la maestra me dijo, mira fulano cómo lo hace, tienes que hacerlo así. La No, no es tan sencillo comparación. hacerlo así. O sea, quizás no tengo las herramientas, quizás no sé gestionar mis miedos y mis emociones y por eso no lo puedo hacer parecido a lo que hace fulano, porque nunca lo voy a hacer igual. Tengo que Claro. aprenderlo a hacer desde mi autenticidad. Totalmente. Y ahí volvemos a caer en el objetivo de este encuentro, de esta conversación tan sabrosa, Andrea, que es hacerlo diferente. Y hacerlo diferente hace que trabajes desde tu esencia, o sea, que lo hagas, que te muestres desde tu esencia, porque puede pasar que siguiendo los esquemas tradicionales, tú dejes de ser tú. Exactamente. Dejas de ser tú por cumplir con esa estructura tradicional, porque si Correcto. no, eres la oveja negra, y eso pasa en la familia, en todos lados. Si tratas de hacerlo diferente, eres la oveja negra. Y tiene que ver mucho con las creencias,
por lo que hablábamos al inicio de que puede ser que hay personas que lo ven mal o que critican, y eso va aunado precisamente a las creencias que tienen arraigadas las personas, porque definitivamente somos creencias andantes, todo Mm. es cuestión de creencias, pero yo digo que mientras nosotros trabajemos en base a valores, a valores, a disciplina y con el foco en el objetivo que queremos lograr sin hacerle daño a nadie, Ujú. bienvenida sea la disrupción, desde ese Exacto. punto de hacerlo diferente. Y es lo que yo te decía hace un momento, Andrea, que el mundo cambió y lamentablemente hay muchas personas que todavía dicen, no, es que yo nací así y así voy a morir, o es que mis padres me educaron de esta forma y de esta forma yo voy a educar a mis hijos porque así lo aprendí Ujú. yo y así soy yo hoy en día y siento que estoy bien, pero no, resulta que estamos muchas veces pretendiendo educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros, pero sin darnos cuenta que a nosotros nos educaron en un mundo diferente. Claro, eso es Hace, como la tecnología. hace 40 años el mundo era diferente, nosotros nos educaron diferente por eso mismo. Entonces yo no puedo pretender educar igual a mis hijas Ujú. de la misma forma que me educaron a mí, porque yo estoy educando a mis hijas en un mundo diferente. Y esto no quiere Absolutamente. decir que no haya valores. Obviamente los valores están, los valores siguen estando, porque en base a eso es que nosotros nos movemos. O sea, con Ujú. valores, sin hacerle daño a nadie, pero, Con normas, con acuerdos de ajá, convivencia. Claro. eso, acuerdos, y eso me encanta, Andrea, y gracias por traerlo a colación, porque más que verlo como reglas y normas rígidas, yo digo que son Ujú. acuerdos, y los acuerdos Ujú. están en todos lados, desde el matrimonio, en la familia, con los hijos, en un aula de clases, El semáforo es un en el acuerdo. trabajo. Exacto, entonces, qué bonito es establecer acuerdos. Ojo, y acuerdos que pueden ser flexibles también, porque tal vez un Claro. acuerdo que nosotras establezcamos hoy, si lo revisamos en un año, 5 años, ya no tiene vigencia, No ya no funciona. da con el mundo que se está viviendo en ese momento, entonces toca ser flexible y ajustar esos acuerdos. Yo digo que el respeto viene como valor aquí y siempre y cuando haya respeto, que no le hagamos mal a nadie, eh, se pueden hacer las cosas, se pueden lograr muchas cosas hermosas desde la disrupción, porque eso que tú decías de pedirle retroalimentación a tus estudiantes, Andrea, cuando en el mundo tradicional se ve eso, o sea, poco, no digo que nunca se vea, porque también hay autoevaluación que le hacen, que se hacen, o evaluación, mejor dicho, que le hacen estudiantes a los docentes, sobre todo en la universidad pasa, pero normalmente que de manera espontánea el docente le pida retroalimentación al estudiante, eso poco se ve. Y eso me Sí, encanta porque ujú. el darle ese protagonismo, esa posición de importancia de ser escuchado al estudiante, eso vale muchísimo. Y tener tú la inteligencia emocional de aceptar también la retroalimentación, porque tienes que aceptar. Exacto, de gestionar lo que me digan. Ujú. Exactamente, pero forma parte también de la flexibilidad y de la disrupción. No, me encantó, me encantó. Gracias, Andrea. Andrea, a mí me gusta mucho las personas que nos escuchan, que esto no solo se quede como una conversación o una teoría que se van a llevar, sino que puedan ponerlo en práctica. Siempre me gusta darle a las personas esos tips o esas recomendaciones que puedan poner en práctica a partir de hoy y empiecen a ver esos cambios, porque esa es la idea y este canal se llama Tu vida en evolución precisamente por eso, porque nosotros en nuestras vidas estamos en constante crecimiento, transformación y evolución. Y a partir de hoy podemos empezar a hacerlo diferente. Andrea, tú a las personas que nos escuchan, llámese docentes, facilitadores e incluso padres de familia,
que están dando este proceso de aprendizaje para los otros, y porque nosotros con nuestros hijos estamos en constante aprendizaje o acompañándolos en su aprendizaje, en su educación. ¿Qué crees tú que pudiesen empezar a hacer ellos, según tu experiencia, según tu propia vivencia y testimonio, que le puedas sugerir y que ellos puedan poner en práctica para tener una comunicación disruptiva con los demás? Bueno, mira, yo creo que lo primero es aclarar qué es la disrupción. Muy bien. Tener claro que si soy disruptivo en mi comunicación con mi hijo, con mi alumno, no me estoy saliendo de las normas, ni estoy promoviendo un friki o un hippie o un desadaptado, no, sino que estoy promoviendo más bien un trabajo de conciencia. Estoy promoviendo un ser que va a tener la capacidad de expresarse lo que siente y lo que siente hacia otros de una manera respetuosa. Porque estamos acostumbrados a que estamos incómodos, pero no se lo podemos decir al otro porque le faltamos el respeto. Pero no nos damos cuenta que nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos cuando estamos en entornos que nos incomodan. Y el respeto empieza por nosotros mismos. Entonces, aclarar qué es ser disruptivo, que ser disruptivo no está mal, no es malo, que bueno, que a lo mejor te vas a enfrentar a personas que te van a señalar o que te van a juzgar, pero que si tú te sientes bien y sabes que no estás haciendo daño, ¿por qué no serlo? Creo que es importante ser ejemplo con respeto y con coherencia. Es muy difícil vivir en coherencia, porque tenemos mucha Sí, información aquí de lo que es correcto, de lo que es aceptado, pero cuando lo llevamos afuera a la acción, es distinto. No es igual a lo que exacto, estamos diciendo que tenemos aquí o a lo que expresamos que tenemos aquí. Entonces, el ser coherentes en la práctica con nuestros alumnos y con nuestros hijos, pues nos va a llevar a ser realmente ese ejemplo que, que queremos ser o que queremos dar para que ellos aprendan a llevar una comunicación disruptiva desde el respeto, desde el buen ejemplo y desde la coherencia. Pero todo excelente. parte en tener claro el El concepto concepto, y ver si realmente yo me identifico con el concepto, si yo soy capaz de llevar lo que es ese concepto, porque como todo es una creencia y la llevo. exacto. ¿La llevo o no la llevo? O sea, ¿esta es mi Sí, mochilita o no es mi mochilita? Yo decidí llevarla como maestra, decidí llevarla como mamá. Y bueno, me encuentro con situaciones donde, bueno, ya a veces escucho y sigo de largo. A veces el otro día escuché, no, muy cerca mío, eh, esa gente que sí, que no sé qué, que creen tales en las pedagogías alternativas, eso es muy friki. Y yo estaba así, pues de espalda. Y yo, bueno, eso no me afecta, ¿sabes? Yo sé lo que hago y cómo lo hago y para mí está bien. Si para mí está bien y yo no me estoy faltando a mi mochilita de valores y de principios y a los acuerdos que yo tengo, mi casa con mi familia, con mi esposo, e incluso, de cierto modo, con el resto de mi familia, o sea, por ejemplo, en la crianza, que mi hijo no sea un chamo que va a ir a faltarle el respeto a los abuelos, o que va a ir a contestarles, o que va a ir a portarse mal con los tíos, pues entonces yo soy capaz de cargar esa etiqueta de disrupción. ¿Soy capaz? Sí, ok, entonces soy ejemplo a través del respeto y de la coherencia de lo que es una comunicación disruptiva. Que mi hijo tenga la capacidad de acercarse y decirme, lo que dijiste me hizo sentir mal.
o lo que estás haciendo a mí no me parece porque tal y tal cosa, porque estamos acostumbrados a que también los padres somos la autoridad y somos los que tenemos la verdad única y absoluta, pasando por encima de la conexión divina que ellos tienen con su alma, porque mientras más chamos son más conectados, están a su alma y a lo que quieren ser y hacer en la vida, y nosotros vamos como un tractor buscando, ¿sabes?, aplanar la tierra para cosechar el mejor fruto, y es mentira. Pasamos por Exacto. encima de sus propias virtudes, incluso muchas veces tienen las virtudes y los talentos y decimos, no, eso no, porque de eso no vas a vivir, con eso pasas hambre. Sí, sí. Ese tema de decirle qué carrera tienes que estudiar, bueno, lo veíamos mucho antes, se veía muchísimo eso. Me encanta, Se Andrea. sigue Entonces, viendo que la gente busco el colegio que a mi mamá me guste, pero no busco el colegio o que me sea cómodo porque me queda cerca del trabajo, de la casa, etcétera, pero no busco el colegio que se parezca a mi hijo o donde mi exacto, hijo esté cómodo, feliz, seguro y contenido. Entonces, cuando a exacto. mí la gente me dice, ¿qué piensas tú de tal colegio? Mira, en la vida tenemos dos opciones, buscamos los padres, buscamos el colegio que nos queda cerca y cómodo, que nos gusta, o el colegio que se parezca a nuestros hijos, así quede a kilómetros de nuestra casa. Sí, sabes que me hiciste acordar de algo que pensamos en nosotros y no en lo que nos gusta a nosotros y no a nuestros hijos, y se veía mucho antes en los 15 años, los famosos 15 años de la niña de la casa, donde tú veías que la mayoría de los invitados eran amigos, bueno, primero los familiares y amistades de los padres. Amistades de los padres que esa niña quinceañera muchas veces ni los conocía o simplemente Sí. hola y chao. Pero Ujú. no se enfocaban en las amistades de la niña, de la quinceañera. Entonces se supone que si la música que ponías era la música que quisiera, no necesariamente la música que de verdad la cumpleañera quería. Entonces eso Ujú. antes se veía mucho, pues. Hoy en día las cosas han cambiado. De hecho, en mi experiencia personal, cuando yo celebraba el cumpleaños de mi niña, que es mi hija mayor, incluso desde ese momento yo la música que ponía era la música que ella quería disfrutar, que los niños querían Ajá. disfrutar. Yo no ponía música de adulto, sino que la música que de verdad yo veía que todos los niños estaban disfrutándose. Entonces, eso pasa mucho que la carrera que quieres que estudien, lo que quieren, el colegio que quieres que estudien es el que a ti te conviene y así como mencionabas y forma parte también de pensar más en el otro, de ser empático, que lo hablábamos hace un momento. Entonces, Andrea, Sí. lo que tú recomiendas a todas las personas que nos ven es que primero se identifiquen con la disrupción o que conozcan el concepto de disrupción, sabiendo que Ujú. disrupción no es sinónimo de una persona maleducada o grosera que no va a cumplir normas o va a ser irrespetuosa, que no es sinónimo de eso, sino disrupción es una forma de hacer las cosas diferentes, siempre manteniendo el respeto y los valores, pero sencillamente buscando obtener el objetivo de una manera distinta, sin sufrimiento y sin seguir con esos patrones que hemos cargado en nuestros hombros. Y bueno, y también Correcto. lo que ya tú decías hace rato, que em, enseñen o empiecen a poner en práctica la retroalimentación, ese feedback que recibimos, atrévanse a hacerle la pregunta a sus estudiantes o a sus hijos y evalúen cómo ustedes se sienten, porque también forma parte de esto que es tener esa inteligencia emocional de cómo yo gestiono eso que me están diciendo y no tomarlo a mal, sino también como una oportunidad de mejoras, no porque somos padres o docentes, lo hacemos perfecto, todos Es tenemos que, oportunidades de mejoras. y Entonces, subestimamos a los niños y a los adolescentes, porque cuando tú vas para sí, un curso, para una formación como adulto, te piden un feedback, o llenas una encuesta, o das un exacto, testimonio. Entonces, de adulto a adulto está bien, pero de adulto a niño no. ¿Por qué? ¿A qué le exacto. temo? ¿A los sin filtro de los niños?
y de los adolescentes. Sí, que ellos son sin filtros, son espontáneos y totalmente. Entonces ahí es donde nosotros como adultos tenemos que tener esa inteligencia emocional de recibirlo, de aceptar y recibir esa retroalimentación de nuestros estudiantes o nuestros hijos y cuestionarnos, Andrea, cuestionarnos, eh, como lo he venido haciendo toda mi vida, es la única forma. O sea, no es la única forma. No necesariamente como nací tengo que morir. Exactamente. Y esto no tiene nada que ver con que cambies tu esencia, ¿no? Tú puedes proyectar incluso más tu esencia desde la disrupción, porque ya no estás solamente con esa mente estructurada y cuadrada siguiendo patrones que la sociedad te ha impuesto. O sea, Ujú. a mí Sí. este tema de verdad da para que tú y yo nos quedemos, Andrea, 3 horas Ahora. más conversando del tema, porque de verdad, y sobre todo mente abierta, yo siempre le digo a las personas y lo digo siempre al recibir a mis estudiantes en los talleres, tengan mente abierta, mente y corazón. O sea, si tú vas con mente y corazón abierto, dispuesto a aprender algo diferente, créeme que va a ser súper productivo para ti, que a la larga esto lo podemos implementar también no solo en un aula de clase o en la familia, sino también a nivel familiar, social, a nivel laboral, con nuestros compañeros de trabajo. Así que como les dije desde el inicio, Tu Vida en Evolución, que es este canal, toda la información, todo el contenido que les traigo es para aportar a la vida personal y profesional de todas las personas que nos escuchan. Andrea, cuéntanos cómo te consiguen y adicional a eso, ¿de qué trata ese proceso de acompañamiento que tú das? Bueno, fíjate, me consiguen a través de Instagram como Madema BZLA. Y básicamente mis acompañamientos, si son para niños, va dirigido a los padres, en el caso de los online, porque lo que yo hago es crear actividades que acompañen los procesos de aprendizaje de una manera diferente y disruptiva, donde el padre va a tener esa herramienta por escrito y va a tener sesiones de acompañamiento y de encuentro conmigo para yo explicarle de qué forma va a ejecutar esas actividades, qué debe observar y sobre todo, qué no debe hacer. Porque suele haber mucha expectativa, hazlo así, no, tómalo así, agárralo por aquí, muévete para acá, muévete para allá. Entonces el soltar y dejar fluir es algo que los padres siempre necesitamos que nos digan que no debemos hacer o cómo lo debemos hacer de manera correcta y adecuada. En el caso de, bueno, de los acompañamientos presenciales, pues sí asisto yo en Caracas, donde estoy, a las casas y hago el acompañamiento a estos niños en sus casas. Y en el caso de maestros y facilitadores, pues también hago un acompañamiento de cómo transformar esa mirada tradicional a una mirada alternativa. ¿Cómo puedo yo enseñar de una forma diferente y lograr esos objetivos como maestra? ¿Cómo puedo yo preguntarle al alumno cómo actué yo, qué hice yo, qué hice bien o qué hice mal, o qué puedo modificar o cambiar sin perder la autoridad o el control o el respeto de mis estudiantes? ¿Cómo es que yo me puedo agachar, abrazar a un grupo de niños que está llorando y extrañando a mamá porque nunca han ido a la escuela y puedo generarles confianza y puedo generarles afectividad para que ellos entiendan que mamá viene más tarde? Entonces, pues a través de Madema BZLA me encuentran, me contactan y conversamos, porque todo empieza por una conversación. Ya hoy en día las conversaciones no son con una mesa en el medio, sino con un teléfono o con una vida online digital. Yo tuve un jefe que decía, no le gustaba el dueño de un colegio, muy disruptivo, donde aprendí muchísimo sobre gimnasia cerebral y aprendizaje divertido también, hace unos 10 12 años atrás. Y él
no podía con las maestras que llegaban y decían en la mesa posición de descanso. Eso era maestra regañada, la maestra que decía posición de descanso. Y él te ponía el ejemplo decía, ¿tú eres casado? ¿Tienes novio? Entonces sí. ¿Dónde fue su primera cita? ¿Qué fueron ustedes a hacer en la primera cita? Y todo el mundo fue a cenar o a comer helado. Ah, ¿y qué había de por medio? Una mesa. Ah, ¿por qué tú le pides al niño que se acueste en la mesa? Que haga posición de descanso en la mesa. En la mesa se dan las mejores negociaciones y relaciones de tu vida. Cuando el crédito te da un banco, ¿dónde lo firmas? Cuando vas a comprar un carro, ¿dónde te entrega la muchacha la llave? Detrás de un escritorio y tú estás delante. Y yo decía, wow, qué Wow. ejemplo, qué analogía, ¿no? Entonces ahorita Exacto. la mesa no es literal, pero es el teléfono. Claro, porque el mundo ha cambiado y tenemos estas herramientas tecnológicas que son Y esta tan cercanía beneficiosas. para no quedarnos solo en nuestra zona de confort, en nuestra ciudad donde nos conocen, sino poder expandirnos y llegar a tantísimos lugares y sitios que podemos llegar con nuestro mensaje y con nuestras formas y de esa manera aportar para, para cambiar, pues, ayudar al cambio, a la transformación. Exactamente. Es una manera de expandirnos. Qué Así bueno, es. Andrea. Entonces, entiendo que tú haces sesiones personalizadas, tanto vía online como presencial, para las personas que deseen contactar a Andrea de manera presencial. Ella está en Caracas, Venezuela. Pueden contactarla a través de su Instagram y también pueden obtener el mismo beneficio para ese mismo objetivo a través de la virtualidad, que al final se obtiene igual, porque ya eso no es un mito gracias bueno, a este tema que vivimos en el 2020, la forma de relacionarnos y de enseñar y de recibir información ha cambiado, que justamente lo que decías en este momento, Andrea, una manera de expandirnos a través de esta conexión virtual. Así que bueno, Andrea está abierta a dar ese acompañamiento. Andrea, más o menos las edades de los niños, ¿tienes algún rango de edad que? Bueno, fíjate, con los papás, yo acompaño a los papás de recién nacidos porque mi carrera base es la educación inicial, que abarca de 0 meses a Ok. 6, 7 años. Pero ya con el tema, por ejemplo, de facilitar oratoria, de facilitar procesos de comunicación, de acompañar a los hijos a vencer estos miedos para tener exposiciones y trabajos y presentaciones en sus colegios de forma impactante y de forma diferente. Esto me permite extenderme hasta los 12 años. Yo acompaño a adolescentes también a reconocer sus capacidades vocacionales digamos, sí, a orientarlos vocacionalmente. Lo que pasa es que me inclino más por los más pequeños, con las herramientas de oratoria, de facilitación y de yoga también, que también soy facilitadora de yoga para niños. Ah, buenísimo, buenísimo. Yoga para niños y conexión familia. O sea, allí trabajamos con todo el núcleo Con incluso. todo el núcleo. Ujú. Excelente, excelente, Andrea. Gracias. Bueno, vayan a seguir a Andrea en sus redes sociales y no se pierdan ese acompañamiento tan productivo y tan nutritivo para la familia, tanto para el niño como para el padre, niño o adolescente, porque estoy segura que si llegan adolescentes, Andrea también está abierta a darle el acompañamiento. Bueno, Andrea, de verdad, como te dije hace un momento, para mí ha sido un honor, un privilegio que hayas aceptado la invitación con este tema tan importante, sobre todo en el mundo que vivimos ahora, lo que es disrupción, la comunicación disruptiva para el aprendizaje. Hasta un próximo encuentro, espero volverte a tener en el canal para seguir conversando de temas así que nos empoderen, que transformen nuestras vidas.
Gracias a ti por la invitación, también súper complacida y bueno, siempre abierta a estar aquí aportando y dando mi granito de arena. Muy bien, Andrea. Cuídate mucho. Un abrazote desde la distancia. Gracias.